Bueno, entonces vamos a empezar y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios y para que Él nos ayude en todo esto. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Dios, por tu misericordia, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque hasta este día tenemos vida, tenemos pues este tiempo, Señor, de reflexionar en tu palabra, de remendar nuestras vidas, Señor, acercarnos a ti. Tenemos este tiempo maravilloso, Padre, que no queremos desperdiciar ni despreciar tampoco, Señor, porque tu palabra es fiel, Señor. Tu palabra se cumplirá en su momento, Señor. Y mientras haya vida, Señor, pues hay esperanza, Padre. Te damos muchas gracias y quedamos en tus manos. Que seas tú, Padre, hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que seas tú dándonos, Señor, el entendimiento y dándonos la sabiduría, la inteligencia, Señor, para poder llevar a cabo tu palabra. Sobre todo el valor, Señor, la valentía que necesitamos por este desafío que tú nos haces, Señor. Queremos poner todo en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a empezar. Y bueno, pues vamos a comenzar con este tema. Eh, más que nada, pues es un tema pues es de reflexión solamente. Lo que vamos a hacer es que vamos a pedirle a Dios que nos guíe, que nos ayude, porque necesitamos, pues sí, analizar, necesitamos también, este, pues poner por obra lo que Dios nos ha mandado a hacer. Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero pues también sabemos que pues Dios es paciente y debemos poner pues atención a lo que Dios habla. Dios es muy bueno y necesitamos pues estar atentos. Entonces, pues más que nada necesitamos reflexionar, analizar también nuestras vidas, pero hacer un análisis sincero, un análisis en el que reconozcamos pues qué es lo que nos cuesta cambiar, que reconozcamos qué parte o qué área de nuestras vidas estamos batallando. Eh, Puede ser completo, ¿verdad? O sea, puede ser no nada más en que en el carácter o puede ser en la impaciencia. O sea, no exclusivamente en eso. A lo mejor fallamos en todo, a lo mejor todavía ni siquiera estamos considerando caminar rectamente con Dios, o si lo consideramos y no lo hacemos, pues es un peligro muy grave porque la palabra está dada, la palabra ya está, pues está ya eh, presta, ¿verdad? También para que nosotros pongamos atención en la palabra de Dios. Entonces, pues vamos a reflexionar, vamos a meditar en ella, a darle a Dios la gloria porque Él es bueno y su misericordia pues es para siempre. Vamos a leer, eh, vamos a leer un pasaje que está en Salmos 95 del 7 al 11. Bueno, se los voy a leer porque pues esto habla del estado del corazón del hombre, ¿verdad? Dice en Salmos 95 del 7 al 11. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto,
donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Y pues es bien importante tomar en cuenta esto, porque esto refiere al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, pero pues lo podemos poner también en estos días, en nuestras vidas también, porque pues dice la escritura, dice que me tentaron vuestros padres. Está hablando de una tentación en el sentido de que pues Dios les pedía que hicieran ciertas cosas y ellos lo desafiaban haciendo lo que ellos bien querían. Hicieron un ídolo que adoraron, por cierto, Aarón, siendo el sacerdote, el sumo sacerdote que Dios había elegido para ministrar en su presencia, él fue el quien se los hizo. El pueblo lo pidió y y él lo hizo. Entonces, pues dice que me tentaron vuestros padres, dice, me probaron y vieron mis obras, es decir, probaron a Dios, decían, ¿cómo Moisés nos traes a este desierto y no tenemos agua, no tenemos comida, no tenemos nada? ¿Cómo le vamos a hacer? Lo estaban probando y dice que la escritura que Dios le envió maná del cielo, les envió comida, les envió pan, les envió codornices. Y tanta fue su ambición que dice la escritura que ellos ya después vomitaban ese alimento. Dice que hasta por la nariz sacaban el alimento de tanta ambición, de tanta pues malicia que había en el corazón del hombre. Y es lo que dice, me probaron y vieron mis obras, o sea, vieron los milagros que Dios hizo. Dice la escritura que caminaron por 40 años en el desierto y nunca se envejeció su ropa. Ellos no llevaban mudas de ropa, no llevaban zapatos, no llevaban nada. Entonces dice, nunca se envejecieron y vuestro calzado tampoco se desgastó en el tanto caminar. Entonces, debemos de estar atentos porque Dios habla, a veces probamos a Dios, no debemos hacerlo, pero probamos a Dios, lo desafiamos. Dice que esos 40 años Dios estuvo disgustado con la nación, o sea, estuvo molesto con la nación, pero aún así su misericordia Él la prolongó y los mantuvo con pan, los mantuvo con el alimento, con el agua, con todo lo necesario. Dice que cuando ellos caminaban había una columna de fuego de noche. Esa columna de fuego los guiaba, pero al mismo tiempo también les proporcionaba el calor que ellos necesitaban, porque el desierto en la noche es muy frío, o sea, son tiempos muy extremos, y les proveía calor y los guiaba. Y en el día les proveía una nube que los tapaba y los cubría del sol intenso por el desierto. Entonces, el peligro está en que dice que él estuvo disgustado y dijo que este pueblo divaga de corazón, es decir, es un corazón de doble sentido, a veces bien, a veces mal. Es un corazón que de repente tiene la necesidad de buscar de Dios, pero por otro lado luego ya está haciendo lo que quiere. Es un corazón que divaga, un corazón que no está firme, no está afirmado. Y dice, y no han conocido mis caminos. Es decir, a pesar de todo lo que se predica, lo que sabemos, lo que vemos en el YouTube, en todas esas redes sociales en las que se predica la palabra de Dios, dice que a pesar de eso no han conocido a Dios. Y entonces Dios, jurando por él mismo, por su propio nombre, dice, por tanto, juré. O sea, Dios no puede jurar por alguien más que por él mismo. Juré en mi furor, en su enojo, en su ira, en su molestia, dice que no entrarían en mi reposo y lo cumplió. Todos aquellos que no cumplieron o que siempre andaban quejándose o que andaban en el pecado, que nunca anduvieron firmes, que sus corazones estaban divagando, no entraron a la tierra prometida. Entonces esto también debemos nosotros estar al tanto porque, pues, ¿qué tal si no entráramos a la vida eterna? Bueno, una vez que se tiene la salvación no se pierde, pero también debemos entender que no es de que, pues que no se pierda la salvación, sino si se tiene la salvación. Esa es la cuestión. Entonces, pues sí debemos nosotros de estar al tanto, de estar al pendiente y cuidar esa vida espiritual, porque, porque Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, y con Dios no podemos estar jugando, no podemos estar nosotros creyendo que Dios no va a actuar, creyendo que Dios no va a hacer a cumplir su palabra.
Pero hoy en día las personas piensan que porque asisten a una iglesia, piensan las personas que porque a lo mejor leen la Biblia o que porque oran, bueno, pues en su concepto de orar, piensan que eso es todo y que eso basta. Y eso no es así, porque aún en las iglesias hay pastores, hay gente que trabaja en el servicio de Dios y que no es ni siquiera es convertida. Y Dios lo permite porque Dios tiene propósitos, pero todas esas personas que se están tratando de burlar de Dios tienen un final todavía más terrible que lo que tuviera alguien o quien lo tiene alguien que no conoce de Dios, porque dice que de Dios nadie puede burlarse. Entonces, entendemos que Dios, para con Dios no hay, no se oculta nada en el corazón, no se oculta nada en la mente. Para con Dios no puede haber nada hay oculto. Vamos a leer en Mateo 7, del 21 al 23, y dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces aquí lo que el texto está expresando es de que hay gente que tiene siempre, siempre en sus labios a Dios, que para todo menciona a Dios, que aparenta ser cristiano, pero que realmente no lo es. Aquí el texto lo que está marcando es esas personas que dicen, aquel día me dirán, no profetizamos en tu nombre. Quiere decir que va a haber personas que van a hablar cosas que quizás se puedan cumplir, pero falsamente. Y dice, no echamos fuera demonios, es decir, también oraban por alguien y a lo mejor había liberación, pero era falso de igual manera. Dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros, hay falsos milagros también. Pero aquí el sentido de esto es de que ellos lo hacían por un beneficio propio. O sea, no era ni siquiera que ellos lo hicieran para glorificar a Dios, sino que ellos estaban glorificando a sí mismos. Quería la gente que ellos los vieran, es lo que hoy hacen. ¿Cuántos predicadores no cobran por las predicaciones? ¿Cuántos no cobran por los famosos retiros o no sé cómo les llaman, ¿no? Que llenan estadios y se juntan multitudes. Entonces, de esas multitudes, ¿cuántos son convertidos o cuántos salen convertidos? La verdad, o sea, no es nada. Había un predicador que ya murió, creo que se llamaba Bill Graham. Ese hombre era un evangelista. Y él cuando llegaba a los estadios de fútbol en Estados Unidos o en el país que estuviera, llenaba literalmente los estadios. Eran miles y miles de gentes que se juntaban para escucharlo, pero en algún momento reconoció y dijo, dice, reconozco que de toda la gente que va a los lugares donde yo los hago que se congreguen de miles de personas, es un mínimo porcentaje los que se convierten. Entonces, muchas veces lo hacen por una vanagloria, pero el peligro está quienes los escuchan. Ellos ya tienen su parte, ya tienen su pago, pero quienes los escuchan, ellos también están enfilados a ir a la perdición. Entonces, eso es lo que el texto nos está mostrando, que no todo el que le dice Señor, Señor, hoy en día todos son cristianos, hoy en día todos, eh, solamente el congregarse en una iglesia ya son salvos, pero la escritura no es así. Dice la escritura que Dios no mira la apariencia del hombre, sino mira el corazón. Entonces, por más buenas personas que podamos mostrar hacia con los demás, pues Dios ve el corazón y Dios ve lo que hay en el interior del corazón. Por eso es de que es bien importante que nosotros analicemos las escrituras, oremos a Dios, entreguemos nuestras vidas al Señor, porque los tiempos ya están cumpliéndose, ya los tiempos proféticos que marca la Biblia ya se están cumpliendo, ya cuánta maldad y cuántas las cosas, todas las cosas que se están viendo. Entonces, si no nos afirmamos en el Señor, pues es que es muy fácil, vamos a ser engañados. La escritura dice que buscan quienes tienen comezón de oír, dice que nada más lo que quieren es que escuchar lo que ellos quieren escuchar. Por ejemplo, si escucha de un pastor, de un falso pastor, si les dice el falso pastor, ¿sabes qué? Pues mira, yo sé que fumas, sí, pues sí fumas y sí tomas, pero no te preocupes, mira, con que vayas el domingo, te santifiques, des tu diezmo,
pues Dios no va, no, Dios va a pasar por alto todo eso. Y la gente lo cree, yo no sé cómo lo puede creer. Si hablas malas palabras, no, no te preocupes, mira, yo tenía la idea hace muchos años, yo tenía la idea, y yo lo decía con quienes yo me juntaba. Yo decía, no, yo en el día en el que, yo ahorita voy a vivir como yo quiera. Y a lo mejor un minuto antes de que yo muera me arrepiento y se solucionó todo. Pero es una falsedad, eso es una, eso es una herejía, es un insulto a Dios, porque la Biblia dice que la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios y no tan fácil es conseguirlo. O sea, ¿quiénes somos nosotros como para en un momento, en un instante arrepentirnos y llegar ya al cielo, siendo que su Hijo Jesucristo todo lo que pasó? ¿Quiénes somos nosotros para no pasar todas esas cosas que Jesús también pasó? Dice la Escritura que cuando alguien se sienta perseguido, se sienta acusado, se sienta señalado, dice, siéntase dichoso. Si es por causa del Evangelio, siéntase dichoso. ¿Y por qué? Pues porque estamos pasándolo o se pasaría lo mismo que el Señor Jesucristo pasó. Entonces, no debemos de dejarnos engañar, no debemos dejarnos endulzar el oído. Dice, porque tienen comezón de oír, es decir, tienen ansias de escuchar lo que ellos quieren y lo que a ellos les conviene escuchar en su corazón. ¿Para qué? Pues para seguir dándole vuelo a a su pecado, seguir dándole vuelo a sus faltas. Y eso se siente bien, se sienten muy bien. Hoy en día hay iglesias que hasta ya tienen una apariencia de bar. De hecho, así se llama una iglesia, se llama iglesia bar, así se llama. Tiene supuestamente sus siglas, lo que BAR tiene alguna connotación de Biblia, no sé qué cosa. Bueno, es disfrazado y es literalmente un bar. No sirven alcohol, pero se sientan en mesas como si estuvieran en un bar, bajan las luces tenues y lo único que exponen no es ni siquiera el evangelio, son motivacionales, son pláticas y citan escritura, pero son solamente para motivar a la gente. Y de eso, pues, ¿cuánto más? Hay muchos artistas que dicen que son cristianos. Ah, pero no, pero yo ya hablé con mi pastor y me deja fumar o me deja seguir en el mundo de la farándula. Y, o sea, no, no es así. Con Dios hay que vivir en santidad. La santidad es indispensable para poder llegar al cielo. Y para esto, pues primeramente tenemos que reconocer que no hay manera de llegar a Dios sino solo por Jesucristo. Dice en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí no dice, Jesús le dijo, yo soy un camino, soy una de las verdades y soy uno de los que puede dar vida. Él dice, yo soy el camino, o sea, un solo. Y la vida, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay nadie que pueda llegar al Padre, no hay sacerdote que pueda dirigirnos al Padre, no hay papa que pueda dirigirnos al Padre, no hay pastor que nos pueda dirigir al Padre, no hay predicador que nos pueda dirigir al Padre, sino solo Jesucristo. Entonces, los expositores de la palabra, hay una obligación para enfocar a la gente a que vea a Jesucristo. La Iglesia Católica, el Papa, literalmente los papas en turno, en este caso, bueno, Francisco creo que es el que está ahorita, literalmente ellos dicen son los vicarios, es el vicario de Dios, son los pontífices, le llaman también. Y esa es una herejía tremenda. Pontífice quiere decir puente. Y el único puente dice, yo soy el camino, es el puente. Jesucristo es el camino, es el puente para llegar al Padre. Y dicen que son los vicarios. Vicario quiere decir un sucesor. Eso quiere decir vicario. Y vicario, el único vicario es el Espíritu Santo. Y ellos se hacen Jesús o se hacen Dios, se hacen dioses y se hacen también, se atribuyen la obra del Espíritu Santo. Entonces es una herejía terrible. Por eso es de que hay que tener mucho cuidado. Pero la gente va, ¿por qué va? Pues porque simplemente nada más con dar una hostia y dar el vino, el pan, el vino, lo que es la hostia, ellos lo hacen así, lo toman
y ven a confesarte, se confiesan y te limpio y te absuelto, estás absuelto de todo pecado y se van. ¿Y qué hacen saliendo? Vuelven a la cantina, vuelven con los amantes, vuelven otra vez a drogarse, vuelven a hacer exactamente lo mismo. Entonces, todos los traficantes y todas esas personas que se dedican a eso, pues, ¿qué hacen? Siempre llevan sus dijes de San Judas o del santo que ellos de la devoción de cada uno, pero ¿qué hacen? O sea, eso no les ayuda en absolutamente nada. Es lo mismo que las personas que traen aquí, ¿no? Que sus hilos rojos o que el mal de ojo, es exactamente lo mismo, porque son cosas que se usan como amuletos. Entonces le están atribuyendo más la gloria y le están dando más, atribuyendo milagros a un objeto que no tiene nada, 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 absolutamente nada que ver con la fe genuina y se lo atribuyen. Y no solo ellos, los testigos de Jehová, los mormones, son herejías las que comparten. Entonces, nosotros como cristianos, si de cierto modo sea una religión, pues sí, sí lo podría ser una religión, porque realmente religión quiere decir religar, religar el estado en relación, de religar, eso quiere decir religión. Y si es así, ellos hacen su religión porque el hombre inventó las religiones para poder llegar a Dios, a sus propios modos, a sus propios este, esfuerzos. Pero si hablamos de religión, entonces se podría decir que la religión verdadera es Jesucristo. ¿Por qué? Porque es Jesucristo el único que nos puede religar con el Padre. Entonces, de cierto modo, pues esa religión verdadera pues solamente es el Evangelio de Jesucristo, Jesucristo mismo, el que nos puede religar con el Padre. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, el primer paso es pues reconocer a Jesucristo como un suficiente Salvador. Después, pues también tenemos que reconocer que nadie llega al Padre sino por Jesús. Es lo que ahora vemos también. Dice, que por medio de Jesús es que podemos ser hechos hijos de Dios, solo por medio de Él. Vamos a leer Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, el que nosotros, ¿cuánta gente dice que es cristiana? Todo el mundo dice que es hijo de Dios. Para la gente, todo el mundo es hijo de Dios, pero no toman en consideración que una cosa es creación y otra cosa es ser hijo de Dios. Son cosas totalmente distintas. La creación es hecha por Dios y somos, cuando no conocemos a Cristo, una sola creación. Pero cuando reconocemos a Jesucristo como suficiente Salvador y como el único puente, el único camino para llegar al Padre, entonces eso nos da el derecho, nos da la autoridad y nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, somos ya hijos de Dios cuando recibimos y reconocemos a Jesús. Dice, los cuales no son engendrados por sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, es decir, por hombre alguno. No es engendrado por hombre alguno, sino de Dios. Esto refiere, por ejemplo, a la vida humana. Cuando alguien tiene un hijo, pues es engendrado ¿por quién? Por dos personas, por dos mortales, un hombre y una mujer. Por ellos son engendrados los hijos. Y entonces es como se dice, ah, es mi hijo, yo lo engendré, es mi hijo. Pero en cuestiones de espiritual, en cuestiones de lo espiritual en el Evangelio, ahí dice que no es engendrado por hombre alguno, sino que es engendrado por Dios, únicamente por Dios. Entonces, debemos de entender eso, que no todos son hijos, son creación y otros somos hijos. Y los hijos somos los que hemos aceptado a Jesucristo como suficiente Salvador y los que tratamos, bueno, ponemos por obra lo que Él dice, que fallamos, somos imperfectos, pues claro que sí lo somos, pero ya no practicamos el pecado, sino que somos pecadores por naturaleza, pero ya no hay una practicidad de pecado. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Otra cosa que debemos hacer es apegarnos a las escrituras. Dice en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras. Por ejemplo,
Vamos a suponer que alguien nos dice, ¿sabes qué? Te vendo mi terreno. Y entonces compramos un terreno y de repente, pues a lo mejor estamos cavando unos cimientos, por decirlo. ¿Y qué pasaría si saliera oro? Que encontráramos una piedrecilla de oro. Pues yo creo que inmediatamente excavaríamos más hondo y más hondo. Y entre más, pues veríamos más. Y entre más, pues más, ¿qué haríamos, no? Pues excavaríamos lo más profundo posible. Bueno, pues ese es el sentido, escudriñad, profundizar en ellas, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras dan testimonio de Jesús. Entonces, ya habíamos visto qué es mejor. Dice la escritura que es mejor la sabiduría que el oro y mejor la inteligencia que la plata. Entonces, todo lo material aquí se queda, pero lo que nos vamos a llevar es el conocimiento de la escritura. Y dice escudriñad. Es por eso que pues es tan importante, por ejemplo, ahora que les he dicho que pues que sigamos leyendo y todo, bueno, pues digo, no es de que tengamos que publicarlo siempre, ya leí, o sea, no se trata de eso, sino que sea algo personal, algo que yo diga, bueno, yo lo estoy haciendo por mi propio bien, o sea, no es obligar absolutamente a nadie, es más, ni siquiera Dios obliga a nadie a hacer las cosas. Ni siquiera él es de los que o lo haces, ¿no? O sea, él les dice, ¿sabes qué? Ahí está. ¿Quieres hacerlo? Hazlo. Si no lo haces, pues no lo hagas, pero las consecuencias van a ser muy graves. Entonces, debemos entender que el leer la Biblia, pues es donde nos damos cuenta quién es Dios, cómo actúa Dios, las consecuencias, las bendiciones de igual manera. Es como un manual, ¿no? Es un manual de vida. Entonces, ellas para eso están, las escrituras están para dar testimonio de Dios mismo y darnos cuenta qué es lo que Dios pide de nosotros. Dios es bueno, Dios es muy bueno. Ahora, si no reconocemos a Cristo como Hijo de Dios, pues es imposible entrar al cielo. Es imposible. Y la verdad es de que el fin, pues ya sabemos, ¿verdad? Podría ser terrible. Nada, ni nadie podrá ayudarnos, o más bien, nadie puede ayudarnos para llegar al cielo. Solo Jesucristo. Pero así tampoco nadie va a poder salvarnos de lo que Dios determine de las obras de cada quien. Entonces, debemos de reflexionar, debemos de poner por obra y pues hagamos caso, atendamos el llamado, hagamos su voluntad, la voluntad de Dios, pues no sea que vivamos engañados, ¿no? Yo, por ejemplo, luego me pongo a pensar, ¿no? Yo he pensado, dije, ¿qué pasaría o qué hubiera pasado si yo hubiera tenido esa mentalidad, ¿no? Pues en el último momento me arrepiento y se acabó, porque yo estaba muy convencido de ello, yo decía, no, pues con que me arrepienta, o sea, es lo que quiere Dios, pues arrepentimiento, pues al final de mis días me arrepiento y se acabó. Pero ¿qué hubiera pasado si me sorprende la muerte? O sea, la muerte no iba a llegar y decir, oye, prepárate porque voy a llegar a ti en 10 minutos, ¿eh? Prepárate porque mañana voy por ti. Prepárate porque ya estoy ya cerca. Entonces, pues claro que no. Entonces, la muerte eh, llega de momento. A lo mejor estamos muy sanos, a lo mejor nuestro cuerpo está perfectamente bien, pero ¿qué tal y si llega un infarto? ¿Qué tal si pasa una bala perdida? ¿Qué tal si un coche nos avienta? O sea, eso no lo sabemos y no creo que vaya a haber tiempo de un arrepentimiento. Entonces, debemos pues poner a hacer caso que pues Dios es bueno. Y pues la verdad es de que yo no sé si alguno de ustedes quisiera escuchar que llegaran a la presencia de Dios por el engaño del enemigo, por el engaño de Satanás. ¿Se imaginan llegar cuando estemos frente a Dios, confiados nosotros supuestamente, y que lleguemos delante de Dios y que en su furor diga, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad? Qué sorpresa, ¿no? Qué sorpresa tan terrible. Pero lo peor es que, como dice Mateo 25:41,
Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Qué terrible cosa, ¿no? Imagínense, apartaos de mí, malditos, o sea, una maldición dada por Dios, esa no la quita nadie. Nadie puede quitar una maldición emitida por Dios. Y que diga, malditos, id, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, al fuego eterno. Apocalipsis dice que es un lago de fuego. Entonces, esto no se hace para espantar a la gente, se hace para reflexionar. Está escrito en la Biblia. Muchos cuando tocan el tema de Apocalipsis, pues una vez un señor, yo le estaba hablando aquí junto al taller, le dije, pues es que la escritura dice, ya le empecé a decir todo esto, y me dijo, cállese señor, cállese, pero así alterado, y cállese señor, no diga eso, va a espantar a la gente. Le digo, pues entonces no me reclamen a mí, mejor pues díganle a Dios, ¿no? Eso es lo que está escrito. Entonces la gente cuando ve o cuando escucha Apocalipsis y todo lo que viene en Apocalipsis es algo terrible, pero cuando vivimos confiados en Dios, eso no nos va a tocar. Que se preocupen quienes no han tenido la salvación, quienes no han confiado en Jesucristo, ellos sí que se preocupen. Pero quienes hemos entregado nuestras vidas a Cristo, ¿por qué nos vamos a preocupar? ¿O de qué? Entonces, pues no hagamos esto a un lado, sino de verdad nos esforcemos, pidamos a Dios que cambie nuestro corazón, nuestros pensamientos, pero sobre todo diario, pidamos a Dios perdón, pero cambiemos, no nada más es de pedir perdón y al rato ya estoy haciendo lo mismo, no. Es orar a Dios, cambiar nuestras vidas y vivir en santidad. Ya estaremos tocando también los temas de la santidad, pero por lo pronto, pues démosle gracias a Dios. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su misericordia, porque Dios es muy bueno y la verdad es también muy paciente para con nosotros. Vamos a orar y darle las gracias. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Queremos, Señor, pues dejar en ti, Señor, todas nuestras cargas, nuestros pecados. Te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Salvador, rogándote que nos libres, Señor, pues de ese lugar de tormento, Padre, por medio de Jesucristo y por la medio de la fe en Jesucristo, que tu sangre preciosa sea la que esté consumiendo nuestros pecados, que seamos lavados con esa sangre preciosa que es para lo que fue derramada, Señor, y pedirte, Dios, que redargullas en nuestros corazones, que nos convenzas de pecado, Señor, que no permitas que en el corazón endurecido, Señor, tu palabra no penetre, Señor, sino que tengas misericordia, Señor, y pongas un corazón sensible, un corazón de carne, Señor. Gracias, Dios, porque eres bueno y eres fiel, Padre. En tus manos quedamos, Señor, para gloria tuya, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Dios y Padre Santo.